Solange y Bolívar. No, ya está. ¿También? Otros más, ¿por dónde? Que está dirigiendo y coordinando el Instituto de Derecho Sistémico en el Colegio de Abogados. Hay varios miembros acá conmigo en la comisión de Derecho Sistémico, así que, bueno, estamos todos poniendo el esfuerzo, la energía para que se pudiera generar. Sobre todo agradecer a la doctora Juliana Rucinski, de Amparo de Buenos Aires, junto a la doctora Graciela Morgan, así que agradecir que hicieron este movimiento de acompañar y dar esto, ya no sabemos qué vamos a hacer. Y bueno, también vamos a agradecer a todos los magistrados, a la doctora Villar, a la defensoría, a los demás miembros del instituto, de colegio, colegas, compañeros, y no sé si es en general, la invitación también abierta a la comunidad que vamos a dar temáticas, empezar a conocer y si hay alguno que dice, no escucho porque no tenemos un micrófono, nos sacan Sí, están diciendo el eso. audio. Bien, entonces mira, dale que lo pongo acá, le pongo acá y voy a mirar. Igualmente, vamos a decir que los CV, los currículums que yo voy a leer, lo vamos a enviar también, junto como enviamos en el mail del instituto, ¿sí? Todas las invitaciones. Entonces, lo que se escucha, Marce Garbizu, listo. Bien, la doctora Julia Rucinski es abogada recibida en la UBA, mediadora y negociadora, consteladora familiar, formada desde el año 2000 con Bert Hellinger y Hugh Goldman. Diplomada en la Hellinger Science, formadora de formadores en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Supervisó con Bert Hellinger la primera constelación jurídica que se llevó a cabo en el campo del derecho en el año 2001, plasmada en la obra didáctica de constelaciones familiares, El Intercambio. Bert Hellinger, ediciones Röntgen Institute, Gestalt de Barcelona. Coordinó la primera constelación jurídica que se realizó en sede de los tribunales argentinos, llevada a cabo en la Sala J de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la capital federal, con la participación de varios vocales y la intervención de la secretaria de Cámara, que es era en ese momento la doctora Graciela Morgan, en el año 2014. Participante, bueno, del primer Congreso Internacional de Derecho Sistémico, realizado en Sao Paulo, Brasil, en junio de 2018, expositora, bueno, en varias jornadas y congresos mundiales de mediación y cultura de la paz, realizados en Buenos Aires en 2018, también expositora sobre constelaciones jurídicas al servicio de la paz en el primer encuentro latinoamericano y tercer encuentro nacional de constelaciones familiares y estructurales en septiembre de 2018, expositora prejornadas del primer Congreso Mundial de Mediación y Cultura de la Paz realizado en Buenos Aires, agosto de 2018, expositora sobre constelaciones jurídicas al servicio de la paz en el primer encuentro latinoamericano y tercero nacional de constelaciones familiares y estructurales, expositora en varias jornadas
en constelaciones jurídicas realizadas en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora en octubre de 2018. Participó en múltiples cursos, seminarios, talleres nacionales e internacionales dictados por Bert Hellinger, Arwen Sanchus, Stefan Hausner, Úrsula Franke, entre muchos otros. Y lo hicimos breve. Aviso. También fue a realizar, profesora de posgrado en un TREF en la UCA de Rosario, ¿sí? Y un TREF en posgrado laboral, ¿sí? Bien. Y junto con la doctora Graciela Morgan, son coautoras del capítulo sobre derecho sistémico en las obras colectivas de las publicaciones de la ley sobre derecho de daños y alimentos. Bien. Vamos con... Sí, bueno, la chica de más. Bien, la doctora Graciela Morgan es abogada egresada de la UBA, mediadora, ex secretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ex juez subrogante de la Justicia Nacional en lo Civil, especialista en el abordaje sistémico del conflicto y las constelaciones jurídicas en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Civil. Sí. Docente de posgrado en la Diplomatura de Derecho de Familia en la Universidad de El Salvador, miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, expositora y participante en numerosos congresos y jornadas nacionales e internacionales de derecho de familia, derecho animal, derecho sistémico, restitución internacional de menores, maltrato infantil y violencia de género. Sigo. Bien, bueno, como ya acabo de decir, es coautora de ese capítulo de Derecho Sistémico en las obras colectivas de la ley junto a la doctora Ruginski sobre derecho de daños y alimentos. También es pionera en el ámbito de la aplicación del derecho sistémico en el ámbito judicial, en la Cámara que ella fue secretaria hasta su flamante reciente jubilación. Hace poquito. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Algo más que quieras decir sobre el mismo? Así que bueno, que venía internacionales y ahora, ahí está. Sí, expositora, ahí está. En el Congreso, acá. El derecho de familia. En Colombia en el año 2018, en México en el 2019, en Costa Rica, ahora en Congreso de Derecho de Familia a hablar de derechos. Y eso me parece una apertura hermosa de parte de toda América. Así que ella nos va a contar. Yo siento que estamos poniendo semillas y estamos palitos. Bien. El Congreso del Derecho de Familia y hablar del derecho sistémico que se llevan invitando. Claro, eso es lo bueno. Que dio congresos en Colombia, en Costa Rica, y luego la invitaron de vuelta. Vale. Yo estoy haciendo de eco para el Zoom, porque ya te dije que no nos dieron el micrófono. La herramienta y está en Colombia, en México y ahora en Costa Rica. Incluso antes de hablar en el Congreso, estuvimos reunidos con los jefes de defensores de todo el país y les encantó poder trabajar de esa manera, o sea que quieren guiarse, quieren cursos, y una hermosa apertura. Entonces, habíamos pensado este pendrive, que lo vamos a pasar en simultáneo con el Zoom, sí. Y como tenemos este tema de micrófono, sí. Habíamos dicho que si ustedes vienen acá y lo van contando lo que va pasando allá. ¿Sí? Es explicarles un poquito. Venía si lo decís acá, y no lo hago eco yo. Pero, sí. Primero agradecer a todos que están acá.
No sé si alguno tiene mucha idea de qué se trata el derecho sistémico, pero es por la apertura y querer escuchar. Muchísimas gracias a ustedes y a la gente que está también. Para nosotros es una filosofía que llega al fondo del asunto y una herramienta para operarla. Se escucha bajito. Venimos desde hace muchos años trabajando además de los procesos. Sí. Así un poquito Porque- acá, y después vamos allá que la otra, viste, es más imagen. Y la parte que está Sí, pero primero No, porque agradecer. Bueno, Bien. sí, yo agradecemos, escucho. ¿Quieren sentarse acá? acá, porque por el agua, que te había pedido que era que Bueno, lo den entendía. acá. Es la primera vez que hacemos por Zoom y presencial, las chicas tienen más experiencia que nosotras. Así que vamos. Ahí está. No, ahí está. po. Ah, las chicas. No, pero ahí Para ahora acá que está. Espera un poquito, primero hablamos. Era. Bueno, entonces repito, para que la gente del Zoom también escuche, que desde hace muchos años, con Graciela, en distintos ámbitos, yo en el ámbito del ejercicio de la profesión, y Graciela ahora les va a contar en la justicia, aplicamos esta mirada, que esta mirada tiene que ver con una filosofía profunda que nos legó Bert Hellinger, y con una herramienta para aplicarla. Es innovadora, realmente es innovadora porque es abordar los casos con otra mirada, pero a la vez es complementaria, no deja nada afuera, no es que quedan afuera las leyes, ni que vamos más allá. Ahora Graciela también les va a explicar un poco esto de los códigos. Usamos el derecho, usamos la misma estructura legal, con otra impronta, con otra manera, que es una manera sistémica, y esta manera es complementaria para los mediadores, es complementaria para la gente de la justicia, es complementaria para los abogados, lleva a una manera en general, no es que siempre se resuelven los casos cuando uno mira así, pero tiene un plus, aunque no se resuelvan, la gente hace un proceso, y nosotros como profesionales del derecho disfrutamos más del ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo de nuestra parte en forma exclusiva, como ayudadores del derecho, de asesorar, por supuesto, de decirles de qué se trata la ley, de darle las probabilidades de ganar o de no ganar, o de encontrar soluciones, pero no nos hacemos cargo del caso como si fuera nuestro, como pasa mucho en el ejercicio tradicional de la profesión, donde la gente viene al estudio, nos trae un caso y parece que después el caso fuera nuestro. Y eso genera una carga extra al ejercicio y una falta de disfrute también, porque tomamos cosas que no son nuestras. Entonces, esta herramienta nos ubica en otro espacio de trabajo, más liviano de alguna manera y también más efectivo, tanto en el ejercicio privado como desde el Poder Judicial, que en eso Graciela es nuestra especialista y pionera. Y realmente yo llevo 23 años aplicando esto. Al principio la gente pensó que me había vuelto loca de venir a un taller de constelaciones, pero después cuando yo lo fui integrando, porque no es cuestión de la gente, es cuestión de uno, que va haciendo un proceso muy grande interno, y después ya lo llevamos con nosotras. Quiero, bueno, agradecer mucho a Marcela Velasco, que nos invitó, y a todo el equipo. Es un equipo fuerte en constelaciones sistémicas, están formadas en la sistémica de las constelaciones y haciendo la aplicación jurídica, que es muchísimo eso, tener un equipo así. Y bueno, y tratando de compartirlo con los colegas, ya sea cualquier ámbito en el que estén trabajando,
Y también, no sé si hay personas con casos jurídicos que no sean parte del aparato de la justicia, pero también la convocatoria era para personas con casos jurídicos. Así que bueno, desde ahí vamos a trabajar y también decirles que este no es un taller para trabajar lo teórico, algo vamos a decir de lo teórico, pero es para hacer constelaciones. Y decir que hay distintas maneras para lo. Acá vamos a hacer constelaciones, pero hay distintas maneras de abordaje, que no es solo con constelaciones. También hay intervenciones sistémicas, distintas maneras, pero bueno, ya todo eso va a ser materia en un futuro quizás de cursos que podamos dar acá o en otros lados. Gracias. Bueno, yo agradecerles un montón también que estén acá, escuchando, abriendo la mente y abriendo el corazón, a Marce, que nos invitó a participar, a todo el instituto por la apertura, y que es grandioso que haya en este colegio un instituto de Derecho Sistémico, así que me emociona. Y bueno, yo desde la experiencia propia, decirles que los últimos 10 años trabajé, yo estuve 37 años en la justicia, y los últimos 10 años trabajando con esta herramienta, en cámara, que no somos tribunal de trámite, que no se toman audiencias, que lo que pasa normalmente es que el expediente llega, se resuelve con lo que hay en el expediente y se baja. Y una vez que yo hice constelaciones, siempre es por una cuestión personal que uno empieza estas formaciones, ¿no? Pero después es como que la vida, el trabajo y todo alrededor no puede mirarse de la misma manera. Me pasó que ya no pude mirar un expediente de la misma manera que el día anterior a que tuve una clase con un médico que habló sobre violencia, una clase de constelaciones, un médico, doctor de Isquiavo, que habló sobre violencia, y cuando volví al otro día al trabajo ya no pude resolver igual, ya víctima y victimario era la misma dinámica. Y bueno, y después en otra clase nos encontramos con Julia, y ya ahí es como que no me sentí tan sola en esto, pero bueno, al principio fue duro porque me sentía una francotiradora dentro de tribunales aplicando esta herramienta, pero con unos resultados maravillosos. Después, si tenemos tiempo, al final les cuento algún caso, y creo que la gente llega para ser escuchada, para ser mirada. Yo siempre digo que la justicia tiene que sacarse las vendas y poder mirar a todos, de eso se trata este sistema, poder mirar a todos. Si querés, pon el pendrive, por favor, porque hay un par de imágenes en un Power que tenemos que... de eso se trata, de poder mirar a todos, ver las necesidades de todos. Cuando hay niños, cuando hay niños, poder ver a los niños, y utilizando esta herramienta desde... gracias. Esto es por ahí la conocen esta imagen porque es de acá del Museo de Mar del Plata, es una exposición de Cutica que mi hija sacó unas fotos y a mí me pareció maravillosa como imagen. Que todos formamos parte de un sistema y que cargamos con la historia familiar aunque no la conozcamos. Y bueno, y creo que ese fue el trabajo que yo fui haciendo en tribunales de a poquito, y empecé con los sellos, a decir, bueno, si este fuera tu papá, si esta fuera tu mamá, ¿dónde la pondrías? En el caucus, cuando hablaba con cada uno,
y después ya me llevaba mi caja con palitos, y no sé si saben lo que son los palitos, los íbamos a traer y nos olvidamos de traerlos, y después ya directamente trabajaba con los palitos, y les explicaba al comienzo de la audiencia que trabajaba de esta manera, y los abogados se copaban con trabajar así también. Así que para mí fue una experiencia maravillosa. Para mí como herramienta trabajaba con el genograma también, con trauma, soy especialista en trauma, entonces trabajaba con trauma, y las experiencias fueron maravillosas. Y me fui de la justicia para poder dar clase, porque no me alcanzaba el tiempo, para poder formar, y para poder hacer todo lo que estamos haciendo ahora, de llevar esto a todos los que quieran aprender y saber. Así que, bueno, no sé si querés explicamos un poquito a eso. Este es el enfoque tradicional del conflicto, ¿no? Lo que decimos es que este es un viejo paradigma. ¿Y por qué por ahí no saben así decir? Y algunas caras que miraron cuando Gadi dijo víctima, victimario, la misma dinámica, porque realmente es un tema fuerte y no es para profundizarlo hoy acá. Pero esto tiene que ver con los sistemas a los que pertenecemos. En la Argentina, la mayoría somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes o descendientes de pueblos originarios. Han habido situaciones de desaparecidos, han habido muchas situaciones que hacen una base, un piso donde la violencia de guerras, de desaparecidos, de millones de cosas, siguen de alguna manera en carne viva, no están ni trabajadas ni resueltas. Desde esta mirada que ahora les vamos a explicar un poquitito, se mira la pertenencia. Y cada uno tiene la pertenencia que tiene, no podemos tener otra. Incluso si no conocemos a nuestros papás, si nacimos, si fuimos dejados en la calle o en un hospital o donde sea, y nos recibió otra familia, igual tenemos nuestra pertenencia originaria, digamos. Aunque no la conozcamos, la recibimos biológicamente de alguna forma. Cuando en esa pertenencia hay situaciones anteriores, puede ser también la misma generación, pero pueden ser en varias generaciones para atrás, donde hubieron situaciones no resueltas de cualquier naturaleza, incluso violencia, de guerra, de desaparición, de lo que se nos pueda ocurrir, que no se resolvió en esa generación, se van transmitiendo de generación en generación. Y esa transmisión no siempre ocupa el mismo lugar. No es que si nosotros, no sé, fuimos víctimas en un campo de concentración, no quiere decir que la descendencia van a ser siempre víctimas. La descendencia puede ser víctima o perpetradores. O sea, si nuestros anteriores fueron perpetrados, quizás después los descendientes terminan siendo perpetradores. O sea, todos formamos parte de un todo que hay que trabajarlo teniendo en cuenta todo. No es que vamos a decir, pobre perpetrador, no lo vamos a meter en la cárcel. No es eso. Es que hay que hacerle una vuelta a esto para que la perpetración se termine o se ablande. No es agrandando la grieta y donde es inmóvil. El que es perpetrador y el que es víctima es víctima. Esta mirada trabaja con todo esto de otras maneras, incluyendo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar constelaciones, Bert Hellinger, que es el creador de todo esto, y aparecían en el campo asesinos, entonces lo que hacíamos era sacarlos. Es como que ahora vamos a hacer una constelación y aparece una situación de asesinato, entonces los asesinos los sacamos y nos quedamos todos los que somos buenos.
después se dio cuenta que no va, porque siempre se termina tirando el sistema para que aparezcan más asesinos. Porque todos somos parte, algo tenemos que hacer con lo que nos pasa, algo tenemos que resolver. Y esto no quiere decir de dejar de lado el derecho, ni las penas, ni los juicios. No se trata de eso. Se trata de ver en profundidad cómo se dio esa dinámica y de dónde está viniendo. Esto sería, por eso que impacta que uno dice, bueno, son las mismas dinámicas. Sí, porque se van pasando de generación en generación y fundamentalmente lo que este trabajo quiere hacer es cortar eso y que cada uno pueda ser quien es y desplegar su propia potencia y no estar arrastrando cosas de generaciones anteriores. Entonces, por eso Claro, decimos la que responsabilidad sigue en pie. claro, Y es el principio de responsabilidad sigue en pie más que nunca. claro, cada uno tiene que ser responsable de sus propios actos, pero también saber que los que nacen después no pueden resolver lo que pasó en generaciones anteriores. Uno quizás como descendiente quiere resolverlo ahora, aquí y ahora, y lo único que hacemos es ir en sacrificio. no se puede modificar, lo que se puede es resignificar y tomar la responsabilidad, pero no se puede modificar lo que ya pasó, ¿no? Eso es importante, o sea, no... Y bueno, y tenemos la ley, que es la misma ley, no pretendemos, o sea, estas herramientas y filosofía no pretende otra ley. Y hay elementos en la ley que nos permiten aplicar. Entonces, vamos a ir como un poquito explicando de qué se trata, cuál es el enfoque tradicional y cuál es esta parte profunda a la que nosotras apelamos para trabajar. En realidad lo que se busca es la articulación entre la ley y la ley o el orden familiar de cada sistema. Eso es lo que se busca, es la articulación de la ley, para que quien tiene que cumplir con una condena, quien tiene que cumplir con un acuerdo, lo cumpla. Porque si no, lo que pasa es eso, cuando no hay conciencia de lo que pasa debajo del conflicto, es cuando no se cumplen los acuerdos, no se cumplen las sentencias. Y, bueno, esa es la diferencia. Hay muchas más cosas. Y vamos de lo más a lo menos, digamos, en todo el ámbito este. Digamos, una cosa es víctima, victimario y un tema penal, por ejemplo, donde, bueno, si hay un juicio, se le decreta cárcel, va a ir a la cárcel, porque no puede no cumplirlo, porque hay una sentencia y lo encierran. Pero, por ejemplo, un juicio de alimentos, juicio de régimen de visitas, si no tiene en cuenta ese derecho de la pertenencia, se puede decretar un régimen de visitas divino, de comunicación, y no lo cumplen. Y se matan, y se pelean, hay conflictos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se mira esa parte más profunda y no se resuelve lo que hay ahí. En el derecho penal también es trabajar, es decir, es aplicar la ley que corresponde, pero después trabajar con esa persona para que esa persona trabaje sistémicamente, porque el tema es que como una de las leyes es... los sistemas están regidos por 3 órdenes. No queremos profundizar mucho porque si no, no vamos a tener tiempo de constelación. Pero para que entiendan un poco los que no saben del tema, esto es la base filosófica de las constelaciones y del derecho sistémico, que es sistémica fenomenológica. Entonces, sistémica quiere decir que todos pertenecemos a un sistema y todos los sistemas están regidos por 3 órdenes o 3 leyes, que es que todos tenemos derecho a pertenecer, que todos ocupamos un lugar conforme llegamos al sistema y que ese lugar no puede ser modificado, y que todos, y que tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Si algunos de esos órdenes
se ve vulnerado por de alguna manera, es donde se produce un desorden, y eso es lo que en los congénitos, en generaciones siguientes, es lo que produce síntomas. Síntomas en constelaciones familiares lo vemos como una enfermedad, lo vemos como falta de encontrarnos en la vocación, mala relación con los hermanos, infinidad de síntomas. En jurídico lo que vemos es que el conflicto es lo que encarna el desorden. Entonces, desde el conflicto, como si fuera una enfermedad, se puede constelar el conflicto para llegar a lo que hay debajo, para lo que hay desordenado en el sistema, reordenarlo, mirarlo, como decía Marcela, tomar cada uno la responsabilidad, resignificar, y entonces lo que vemos es que el conflicto se va destrabando, se va desenvolviendo, se va ablandando, como decía Juli recién, ¿no? Con eso es lo que trabajamos. Y esa es la diferencia entre el viejo paradigma, que es lo que están viendo en la pantalla, que lo que vemos como abogados es que hay un conflicto jurídico, que hay un actor, un demandado, y después nos vamos sumando los abogados, nos sumamos el juez de primera instancia, el juez de cámara, los defensores, los psicólogos, todos. Y cada uno se suma con su sistema y con lo que viene con su sistema, ¿no? Y con los puntos ciegos que tenga de su sistema. Entonces, en el nuevo paradigma, que es lo que estamos tratando de incorporar al derecho, es ver el iceberg completo, ver que cada actor y cada demandado tiene un sistema familiar, que cada sistema tiene un orden normativo, que es lo que les decíamos recién, que de estos órdenes del amor, que llamó Hellinger, estos tres órdenes, y que no vamos a seguir bajando en el iceberg porque eso ya es todo un curso, pero que por un tema de lealtad al sistema, no van a ser desleales con la norma. Por ejemplo, un caso simple, en un divorcio. En un sistema en este sistema todos nos podemos divorciar porque somos más felices si soltamos. En el del demandado en esta casa nadie se divorcia. Va a ser muy tedioso ese divorcio, va a ser muy conflictivo. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar con, primero, hacerles ver esto, ¿no? De que cada uno viene de un sistema diferente, que en algún momento se unieron, formaron un sistema, tienen hijos, pero que cada uno es leal a su sistema de origen. Entonces, ¿se entendió lo que dijo Gra recién? Voy muy De que rápido. un sistema se ve con una buena mirada que las personas de ese sistema se divorcian, y que en el otro sistema es imposible divorciarse. Entonces el que viene de uno y viene del otro va a ser una guerra, porque uno no va a permitir que se plasme en la realidad ese divorcio. Entonces terminan habiendo a veces divorcios contradictorios que están años y años y años luchando, pero que en realidad si se trabaja la pertenencia de ambos, se caen un poco todas esas cosas y la gente se puede divorciar sin que sea una guerra. Por eso es un nanoderecho, como la nanotecnología, porque va al fondo, va a la esencia para resolver todo. Yo también sí, hablamos de mandatos y lealtades familiares. Sí. Eso, hablamos eso, es inconsciente y bueno, son que hacen a la pertenencia, ¿no? Sí, por la lealtad familiar, siento que voy a ser incluido y de alguna manera entro en una conciencia, un plan, por decirlo de una palabra, para seguir siendo leal y que no me excluyan. La exclusión del propio plan, del propio sistema, es un costo muy alto para pagar familiarmente. Digo, lo dejo ahí, ¿no? Sí, por eso son temas. Sí, bueno. Yo creo que con modificación vamos. No sé, me parece porque si no nos vamos a quedar. Me parece- El tiempo seguimos con eso, pero como para que tengan un poco de idea. Al ser fenomenal,
Sí, yo creo que es mejor que constele. Claro, Sí, claro. porque después no. Esto te quiero- no parece el fenómeno. Eso, Por eso, la la base, claro. Esto era un poquito de teoría como para que tuvieran aproximado para Solo quiero que digamos algo de las normas. Sí. Bueno. Y es que en los códigos hay apertura para aplicar esta mirada. Entonces es importante encontrar la norma, porque a veces acá hay gente del Poder Judicial, por ejemplo, entonces también dicen, ¿cómo voy a aplicar esto? ¿Qué me van a hacer? Tenemos colegas juezas que queremos muchísimo y que cuesta un montón. Y a mí me pasaba esto de que llamaba a las audiencias y yo decía, bueno, ¿cómo las fundo? Y entonces empecé a buscar, digo, nosotros tenemos que tener normas que nos habiliten a trabajar así. Entonces, bueno, encontré el 1710 que nos obliga a prevenir el daño. En derecho de familia tenemos el 706, que nos abre una multidisciplinariedad maravillosa. El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, el 36, ustedes acá en provincia también lo tienen. Entonces fundaba, cuando llamaba a audiencias, que ya al final llamaba hasta por alimentos provisorios, todos venían a audiencias, porque para mí no eran audiencias, eran encuentros generativos. Y bueno, y la fundaba en estos artículos, en el 1710, en el 706, en el 3 y en el 36 del código nuestro, del de Capital. Y los abogados, cuando se enteraban que en la sala trabajaba así y querían pedir ellos audiencias, me preguntaban cómo hacían para fundarlas, entonces yo les decía, bueno, tienen que fundarlas en el 1710, y bueno. Y también me pasó hace muchos años con un abogado muy conocido de Buenos Aires, de un estudio muy grande, que me dijo, bueno, pero ¿y quién la ampara a trabajar de esta manera? Entonces le dije, el código. No, el código no. Y entonces le dije, sí, el artículo, le nombré todos los artículos, y se quedó pensando y me dijo, ¿sabe, doctora, que tiene razón? Se sentó, que yo tenía así los sillones como para trabajar en círculo, y después él venía a pedirme las audiencias. Así que, bueno, yo soy una apasionada por esto, así que... También decir que, como dije al principio, uno puede trabajar desde el ejercicio privado de la profesión con esta mirada y desde el Poder Judicial, desde muchos otros lados, porque desde lo administrativo también. Las personas que tienen que consentir, sobre todo en el ámbito privado, tienen que consentir esto. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un proceso. Les guste o no les guste, si uno trabaja con esta mirada, las personas terminan haciendo un proceso. Entonces tienen que saber un poco en qué se están metiendo, que es buenísimo, pero tienen que saber. Pero en la justicia tiene un peso enorme trabajar de esta manera, porque la gente tiene como una reverencia al Poder Judicial. Entonces, si un juez, si un secretario, si un defensor usa esta mirada, es tomada por las personas, mucho más que en el ámbito privado. En el ámbito privado también, pero uno tiene un cliente y el otro cliente tiene un abogado tradicional. Entonces, nosotros hacemos un proceso y después, bueno, se ve cómo va el litigio. Pero cuando la justicia lleva también esto, facilita mucho encontrar soluciones y acuerdos. Eso es lo que pasó en Brasil. Claro. Y fue tomada por Saja. la familia de Danny Storch, y generó un proceso de cascada. Que bueno, justamente creo que dentro del orden del sistema judicial, y hablando de orden y jerarquía, este tipo de orden en una organización, en este caso en una institución y en un sistema judicial, fue tomado desde el orden jerárquico superior y fue bajando a los órdenes inferiores. No hablo de una jerarquía organizacional, a eso me refiero. Entonces eso generó un impacto muy fuerte en lo social, en la sociedad,
el sistema judicial y bueno, muchos estados que han incorporado esta herramienta, bueno, una modalidad que está explicada en una jornada, en una cuenta de Brasil que vino a... Sí. Pero digo, Decir porque esto, eso no, viene, justo ¿no? yo quería Sí. también decir esto. Sami Storr, que fue el iniciador en Brasil de este movimiento de la justicia como juez de familia, él es el mismo constelador. Entonces él a la gente que tenía conflictos en sus juzgados la convocaba a talleres de constelaciones donde él facilitaba la constelación. Y tenía un índice muy grande de acuerdos, como vos también, Graciela, tuviste un índice altísimo, y Sami sigue teniendo. Bueno, esto fue tomado por la justicia brasilera, y es interesante porque para aplicar esta mirada hay que tener un poco de noción de qué se trata, pero no es necesario ser facilitador en constelaciones. En Brasil, en los mismos edificios de tribunales, tienen equipos de consteladores. Entonces, cuando los jueces necesitan una constelación, piden estos equipos. Y los miembros de estos equipos no son todos abogados o formados en derecho, pero sí saben un poco del derecho, porque es difícil facilitar constelaciones jurídicas si uno no tiene ni idea de cómo es la dinámica de los juicios y de las negociaciones jurídicas. Tiene una dinámica especial. Pero digamos, es interesante porque no es que es necesario que toda la justicia sea facilitadora, pero sí tener noción, porque si no es bastante difícil la aplicación. La mirada. Claro, es la mirada. Muy bueno. ¿Avanzamos? Sí, entonces hablemos un poquito de la herramienta para que Sí. tengan idea de cómo es la dale, dinámica del yo taller. le- Sí, por eso, ahora vamos, todo esto, vamos. Sí, sí, porque es todo el taller. ¿Quiénes han estado en talleres de constelaciones? Tenemos un porcentaje grande. Bueno, es un trabajo, vamos juntas explicando un poco cada una. Es un trabajo vivencial que se hace mediante representantes. La persona que quiere hacer una constelación tiene que explicar qué es lo que necesita trabajar. Esto que se pide se hace en una frase o en dos, y es un problema concreto. Las personas pueden tener muchos problemas o muchos juicios. Todo junto no se puede trabajar en una constelación. Hay que elegir el tema que sea como ni siquiera el más importante, sino el más inmediato que necesita resolver. Luego se trabaja en el espacio. Por eso es este círculo en el que estamos trabajando, y se eligen representantes para las personas del sistema o del conflicto que el que pidió constelar trae. Esas personas van a sentir cosas, pero no es una actuación, es sentir en el lugar del otro. Uno, de alguna manera, convoca la energía de la persona a la que está representando. No hay que hacer nada en especial, sino solo sentir. ¿Y qué sentir? Sentir frío, sentir calor, emocionarme, enojarme, sentir mucho amor, querer irme, me quiero caer al piso. O sea, estas son las sensaciones, todas las podemos sentir. Los que representan a veces dicen, no, bueno, pero yo no sé si lo voy a poder hacer bien porque a veces no siento nada. Bueno, si no siente nada es que porque la persona a la que está representando no sentía nada. O sea, este trabajo tampoco juzga nada de lo que pasa, y cuando a los representantes les preguntamos qué les está pasando, es bueno que nos digan lo que están sintiendo, porque a veces no les gusta lo que sienten, entonces no lo quieren decir, y no podemos avanzar con la constelación. No hay nada bueno, no hay nada malo. Están representando el sistema de otro. Cuando representamos el sistema de otro y somos ocupados por la energía de otro, esa energía puede ser muy diferente a la nuestra. Representar es una gran oportunidad, porque cuando solo sentimos lo que nosotros sentimos, pareciera que es esa forma de sentir, que no hay otra. Y hay un espectro muy grande en la forma de percibir, de sentir, de querer hacer.
Entonces es como buenísimo representar. Pero como vamos a trabajar y les vamos a pedir que representen, también decirles que el que no quiera diga que no. No, ni se juzga, ni tienen que explicar por qué, si prefieren no representar, no representen. Pero también saber que es una oportunidad, que está bueno representar. Eso por un lado. Se despliega una constelación, y esa constelación atraviesa en general muchas capas. Entonces a veces la persona viene con un tema muy conflictivo, y de todo el despliegue de la constelación se llega a una solución. A veces se llega, a veces no. Nosotras no forzamos nada. Si la energía da para dar más pasos, vamos dando más pasos. Si no, paramos donde llegamos. Pero imaginemos que termina con un mono. No quiere decir que la persona sale del colegio y se le acabaron los problemas. Porque cuando uno lo ve acá, pareciera que, bueno, que se llegó a la solución. Pero no es mágico, no es un trabajo mágico, son procesos. A veces sí, a veces se saque y en una semana todo se reacomodó. Pero a veces es un proceso que puede durar hasta 2 años. Entonces, saber esto, que son procesos que se abren. Voy a la otra, Simonio, que terminó y no pudimos avanzar. A veces esos trabajos son los que más abren la energía. No quiere decir que porque no se arriba una solución no sirve el trabajo. Sirve igual y hace proceso igual. Es como que cuando se abre un vidrio no se puede volver a pegar. Y pasa una energía por ahí. Y algo se empieza a irrigar distinto. Después, es trabajo, como dijo Marce, confidencial. En varios aspectos, no en uno solo. Primero, pedimos que a los que están participando en el break no comenten sobre la constelación. ¿Por qué? Porque la constelación abre un caudal enorme de energía para la persona que pidió constelar. Si uno empieza a comentar, es como que le empieza a robar parte de esa energía. Ni tampoco le tengan lástima, ni la abracen, ni la besen. Déjenla a la persona, porque sea como sea que haya sido el desarrollo del trabajo, es energía que se lleva. Entonces, si la tocamos o si comentamos, le quitamos. Segunda parte, afuera. Ninguno puede hablar de lo que se despliega en las constelaciones de otros, porque es de esa persona y hay privacidad. Y de la propia sugerimos tampoco hablar demasiado. No es que es secreto y que no se puede comentar, sí se puede comentar, sí se puede hablar, pero con las personas que puedan tener un interés en lo que pasó, por ejemplo, si es algo de la familia. Entonces, bueno, con los que pueden ayudarlos, esto que se vio, se puede hablar. También se puede hablar en la terapia, como en lugares específicos sí, pero no el comentar por comentar. ¿Por qué? Porque interrumpe el trabajo, no es por otra cosa. Cuando uno, es como, nosotros vivimos como si hiciéramos recorridos por surcos. A veces esos surcos nos hacen vivir súper mal, pero vamos dando pasos en el mismo círculo porque conocemos el recorrido y eso nos da seguridad. Cuando nosotros salimos de ese surco, queda como todo abierto y no sabemos qué puede pasar y da bastante miedo. Entonces, el que hizo un trabajo empieza a tener la posibilidad de hacer otro recorrido. Pero eso todavía no está afirmado, afincado. Es como una energía muy nueva, vulnerable. Entonces hay que cuidar bastante para que ese proceso se pueda hacer mágicamente, como dice Marce, porque a veces es impresionante, o en su tiempo. El proceso en el tiempo es muy increíble, porque uno a veces hasta se olvida que hizo la constelación. Y después todo se acomoda y a lo mejor a los 6 se dice, pero tú cómo se arregló, tiene que ver con la constelación, porque se va como si fuera un rompecabezas que empieza a caer en distintos casilleros. Entonces, bueno, es fenomenológico, trabajamos con representantes, ahí también hay otro tema, y es que
nosotros tomamos en el campo energía de otro. Bueno, no se queda con nosotros. Después esa energía se va, no les dé miedo, no se queda para nada. Pero puede a veces durar algún tiempito corto, y en ese caso ver lo que dice es que atravesó con algo propio. Entonces se queda como haciendo un trabajito ahí. No, y que aún los que no constelan un tema propio, todos trabajamos en el taller, porque si estamos acá como este fenómeno lógico, es por algo, y todas las constelaciones, aún no siendo representantes, nos tocan algo en lo más profundo. Y nada, y a veces no nos damos cuenta ni en el taller, sino que después, con el tiempo, algo empieza a reverberar adentro. Así que bueno. Vamos a la otra. Vamos a trabajar. Y que abramos teléfono y lo hacemos. Pero no ustedes, vamos. Hoy nos juntarán. Sí, es el minuto del baño. Segundo al baño. No saber. ¿Te puedo compartir? Sí. Bueno, yo Que es una ay, ah, no. Sí, si querés el cierre. Me parece una revelación, creo que nada es casualidad, que todos estamos acá por algo. Movilizada sí me siento, pero soy bastante sensible en la vida en general, y muchas veces la profesión me moviliza siempre, y hay veces que cuesta mucho separar, y hay casos puntuales que me han movilizado un montón al punto de decir, bueno, ¿por qué esto o por qué siento esto? Y hay veces que particularmente siento que desde lo jurídico solo me quedo corta, muchas veces, que uno resuelve la situación, pero falta, ¿no? Y esto es una herramienta muy interesante. Bueno, yo trabajo como Alicia Beatriz, como abogada y mediadora hace 10 años, así que como fue la mediación para mí una vuelta muy importante de la profesión, estoy desde hace más de 2 años con esto de las constelaciones, y muy feliz de que lo podamos hacer aquí en el colegio, de que tengamos 2 juezas en este primer taller, así que muy agradecida y mucho aprendizaje. Bueno, yo soy Carla y la verdad que me gustó mucho, también movilizada, mucha energía, pero como herramienta es interesante y les agradezco mucho. Bueno, yo soy Laura, no sé si vos pensás que soy jueza, no soy jueza. Soy defensora oficial penal, como Carla. Me pareció muy interesante, muchísimo más rico el último caso, porque me parece que
se involucran mucho más cuestiones más fuertes cuando se trae una cuestión personal y no algo de un tercero. Y también me parece muy importante estar presente físicamente. No sé cómo lo habrán recepcionado los chicos que estuvieron por Zoom, pero me da la sensación que... Ah, mira. Con Zoom. Y se siente todo igual. Ah, mira qué bien. Bueno. Pero bien, la verdad que estoy muy contenta. Una herramienta interesante, muy interesante. Bueno, yo soy Mariana, ya saben yo. Lo único que yo tengo es agradecimiento a ustedes que pudieron venir a compartir esto, ya los he escuchado varias veces, muchas veces. Y agradecida al a este instituto que nadie apostaba en este colegio y todos lo sabemos. Y saben que si fuera posible, mi juzgado va a hacer prueba piloto para con todo gusto. Las vamos a convocar ustedes, ¿eh? Yo no. Sala de constelaciones del Armo. Bueno, yo soy Lila y vengo por primera vez a ver de qué se trata, ¿no? Porque considero que cuando uno habla de un tema, tiene que conocer qué es para poder hablar. Y también para mí fue muy movilizante estar en este lugar con personas que siento que están capacitadas para hacer esto. Yo soy también abogada, me especialicé en familia, soy mediadora, y todo esto yo lo asocio y lo traigo a la mediación. Y creo que es una herramienta muy importante para los mediadores. Lamentablemente la mediación en la provincia de Buenos Aires todavía no está funcionando, pero bueno, yo creo que eso se va a dar, y esta es una herramienta, como para mí, es una herramienta muy importante. Nunca había participado. Lo único que no quiero pecar de quedarme con mucho tiempo hablando, pero esto es un poco difícil para explicarlo. Yo pienso que, claro, que hay que, hablamos la otra vez con Alicia, que llevamos muchas veces a la radio, un programa de radio de la facultad, y salimos una vez por semana con el centro de mediación e invitamos a personas así que son especialistas o de distintos institutos, y que a su vez por ahí son mediadores. Entonces yo le digo a Alicia, mira Alicia, ¿por qué no vas a hablar por el tema del derecho sistémico? Ya habló Marcela. Marcela, yo digo, no entendí nada de lo que dijo. Nada. Cuando llevamos al centro de mediación, yo soy directora adjunta del centro de mediación, entonces teníamos que hablar primero de qué se trataba. Y yo, ¿te acordás que te dije, Marcela, no entiendo un sorolo de lo que estás hablando? ¿Qué decís? Por los términos, ¿viste? No solo vos, en el colegio cuando presentamos el pedido para hacer, no sé lo que decís, pero bueno, vamos por ahí. Claro, ¿te imaginas que para mí esto es importante? Es muy importante, porque yo ahora lo veo lo que es, y me parece fantástico. Sí, y ahora le había dicho a Alicia, escúchame, tenés que venir, pero mirá que nosotros salimos a las doñas lilas de la ciudad, el público en general, no son abogados. Yo soy doña Lila porque soy Lila, no Rosa. Entonces, claro, y entonces me dice ella, estoy procesando y estoy tratando de ver cuáles son los términos para que me entienda la sociedad cuando hablo. Porque esto es difícil traducirlo. Por si justo. Ajá.
Ajá. ¿Qué? La cámara. Cuando digo está diciendo. Bueno, mi nombre es Fernanda, también me resultó súper interesante y bueno, me gustaría un poco más para ver cómo lo podemos aplicar a nuestra área, porque me resulta como difícil que se pueda aplicar, o sea, en general, pero del lado de la defensa, como que no sé qué herramientas podemos usar, pero hay que estudiar más. Claro, hay que estudiar. Hay cosas que funcionen, que son importantes tener para entender primero la filosofía, esto que se llama los órdenes del amor, forma parte, y no es dogmático, son determinadas premisas, gracias Javier, determinadas premisas que nos ayudan a entender estas dinámicas de comportamiento sistémico. Insisto, no son dogmáticos. Eso damos en cuenta que lo que pasa acá es un fenómeno tecnológico y sí tenemos unas premisas de orden sistémica, que es importante conocer, tanto para hacer este movimiento de constelación como para hacer una intervención sistémica. O sea, el constelador, conociendo determinadas premisas que ordenan un sistema, podemos hacer una intervención, ¿sí? Y ordenadora y aliviadora, como decían ahí. Entonces, hay muchas cosas que sí Claro, se como que pueden vemos ir. un paneo ahora y estaría bueno como ir profundizando más. Sí, sí, es la idea. Nosotros escribimos. Bueno, este año hubo. Bueno, yo soy Janina, también soy abogada y mediadora, y no, la verdad es que conocía lo de las constelaciones familiares, pero no sabía de que se podían hacer constelaciones jurídicas, así que la verdad es que me parece excelente. Siempre tuve esa sensación de que a veces hay partes en las que uno no puede, no llega, y que hace falta otras herramientas, así que sí, también me encantaría poder tener ese conocimiento y poder hacer algún taller, o saber esto que decían ustedes, de que trabajaban con palitos o con los sellos, todo eso que bueno, que no sé cómo funciona, que no sé cómo es, pero me interesa mucho. Bueno. Ah, no, Sebastián. No, igual me tocó alguna parte. Estoy re contento porque que se haya logrado esto hoy acá en el Colegio de Abogados es una maravilla. Yo desde 2012 conozco las constelaciones familiares, yo estaba estudiando abogacía y ya fui a constelar mi primera vez allá en 2012, hace 10 años. Ya. Y bueno, después me recibí de abogado y busqué otras maneras, otras perspectivas, también estuve estudiando y bueno, también lo aplico en los casos, trabajo con los Playmobil a veces y se abre otras cosas, se abre otra perspectiva y está bueno. Hice también el posgrado en ciencias, que se abre en ciencias de la salud y bueno, acompañando al instituto. Cuando me enteré que estaba el taller, digo, voy a ir a apoyar porque bueno, es parte y tenemos que apoyar todas estas propuestas que abren otro tipo de abordaje de la profesión y bueno, es
esto, donde te quedas corto, porque te quedas con lo otro, te quedas corto, y hay... Total, no descartamos. Bueno, yo soy Miguel, soy miembro del instituto y bueno, desde la convocatoria como comisión empezamos. Realmente me pareció muy interesante esta herramienta porque me parece que también desde adentro, y me gustaría estar en la sala de constelaciones de la doctora, no, porque es verdad, se puede llegar a colaborar mucho en el sentido de la celeridad del proceso y que sea mucho más abreviado y evitarse a veces, como yo he visto, cuerpos y cuerpos y cuerpos de las causas y tanto desgaste emocional. Yo creo que podría resolver mucho de todo eso. Realmente es todo un hallazgo esta herramienta. Exacto, entonces me parece que se podría... También. Sí. Más allá de que ahora está todo yendo a la virtualidad, pero o a la digitalización, pero sobre todo a las emociones. Exactamente. Y yo lo he visto en las audiencias, la necesidad que tiene realmente la gente de esa ayuda, que por ahí hay que leerla más allá de lo que también se ve. Entonces me parece que es una herramienta que puede llegar a ser vital. Gracias. Bueno, yo soy Marcelo, me dedico al derecho de familia. Es la primera experiencia que tengo, el primer acercamiento que tengo. Me falta un mar de teoría, que es constelaciones familiares. Me acerqué un poco por Alicia, y por Karina también. Y me resultó muy interesante. Quiero seguir explorando esto también, porque digamos, muchas veces en los casos de familia los conflictos nos superan a los abogados, digamos, nos involucran, por más que hagamos el esfuerzo de no involucrarnos, nos involucran, y muchas veces queremos tomar una posición conciliadora, el cliente no, digamos, tiene una posición muy distinta. Bueno, a veces es un conflicto con el propio cliente, con el abogado de la otra parte, con el juzgado muchas veces también es un conflicto. Entonces creo que esto de alguna manera nos va a dar otras herramientas, es una apertura, es un cambio de pensamiento, de mirada, como hablaban, un cambio de paradigma y un cambio de mirada, como hablaban, como nombraron varias veces. Así que me interesa seguir aprendiendo esto e incorporarlo al ejercicio de la profesión. Gracias. Como dice Carla, es herramientas para el hemisferio derecho, ¿no? Alivianar todo lo que tenemos en el izquierdo, que estamos formateados en el izquierdo y tenemos ahí el ciego del derecho. ¿Algo que quieran decir en el Zoom? Si no, tomamos lo que escriban por chat. Solamente agregar que los estamos viendo desde las Patagonia, por lo menos, desde Chubut. Así que espero que llegue acá también. Gracias. Sol, me voy muy agradecida, gracias por seguir discutiendo la tecnología, gracias simplemente por compartir, nada más. Gracias a todos por la presencia. Adriana, adelante. Bien. Ahora vienen para acá, de la cámara para este lado, que vamos a sacar una. ¿Quién? Celina Aquino. Muchas gracias a las maestras
a las personas del colegio que hicieron de puente para que conozcan de espalda y a todos paso a paso. No nos lo puedo sacar. Ay, para qué. Bueno, gracias a todos, gracias a todos.